Parece que Ignacio está con el nombre de Ana López. Ah, Ah, Este, bien. porque se conecta de la computadora de Ana. Ahí está, ¿ves? yo estoy aquí, pero es que mi no tiene Zoom, Ujú. así que pedí prestado a esto. Buenísimo. Está buenísimo. Ulises, Ahí estoy, Pablo. bien. Disculpen la Buen demora. día. No, por favor. No me saltó la alarma. Estaba convencido que era mañana esto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Buen Pablo, día. ¿todo ¿Cómo estás, bien? José? Buen día, Ulises. Bien, gracias. Pablo, ¿escuchas bien? Pablo Ortiz, Sí, 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 Ada. perfecto. 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 Bueno, estaría faltando Agustina, pero como ya están los miembros del jurado, eh, podemos comenzar. Igual ya se va a sumar ella, porque ya estamos en horario. Bueno, muy bien, buen día a todos. La verdad que es un enorme placer hoy estar defendiendo una nueva tesis doctoral aquí del colega de José, que de Jujuy nos va a defender su tesis. Bueno, darle la bienvenida como secretario de posgrado a todos los presentes, a Rubén, su director, eh, a Jenny Enrico, la coordinadora aquí del área de posgrado, a la familia, que veo que hay las madres, hermanas, que veo que están acompañando, así que muy bienvenidas y que disfruten esta presentación. Y obviamente a los miembros del jurado que tan gentilmente han aceptado participar en esta defensa. Les explico a los presentes cómo es la metodología. Yo lo voy a presentar ahora a José. Él va a dar la exposición y después de su exposición el jurado hará los comentarios o preguntas que considere conveniente. Después de la exposición del jurado, las preguntas del jurado, a todos los presentes lo vamos a pasar a sala de espera. Es decir, no tienen que salir, sino simplemente lo pasamos a sala de espera 10 o 15 minutos que el jurado haga en forma privada el acta y cuando termine de elaborar el acta lo volvemos a sumar a la reunión. Si hay gente que está escuchando por YouTube, vamos a cortar la transmisión de YouTube, pero después la volvemos a iniciar la sesión cuando sea la lectura del acta. Bueno, durante la presentación o a partir de este momento, si se quiere, solo les pedimos a todos los familiares y amigos que silencien los micrófonos, apaguen los videos y solo quede con video el jurado. Bueno, lo voy a presentar. Defensa de tesis doctoral, licenciado José Humberto Urquizo. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por el licenciado José Humberto Urquizo para optar al grado académico de doctor en ciencias biológicas y que trata sobre el tema micromamíferos de altura de la provincia de Jujuy, composición y variaciones en el gradiente altitudinal. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del doctor Rubén Marcos Várquez y codirección del doctor Luis Ignacio Ferro, a quien saludo, me olvidé de saludar recién. El Tribunal Examinador, aquí presente y designado por resolución número 167 del 2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales, está integrado por doctor Ulises Francisco José Pardiñas, CENPAT CONICET, doctora Ada Lilian Echevarría, Fundación Miguelillo, y doctor Pablo Edmundo Ortiz, Universidad Nacional Tucumán, CONICET. Como representante de la Comisión de Supervisión, se encuentra presente o se encontrará seguramente la doctora Agustina Novillo del CONICET. Una vez que concluya la exposición del tesista, el jurado hará las preguntas que considere pertinentes y pasará a redactar su dictamen. Les recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del Tribunal Examinador. Bueno, José, tu turno, mucha suerte y a disfrutar el momento. Bien, antes que nada, muchísimas gracias a toda la gente que está presente y también al jurado evaluador principalmente. Bien, creo que ahí pueden ver la presentación ya. Sí, perfecto. Bien.
Es necesario, antes que nada, indicar que los organismos responden diferencialmente a factores ambientales e histórico-evolutivos, de modo tal que los organismos no emparentados presentan muchas veces distribuciones geográficas similares, es decir, que constituyen patrones. Los gradientes de diversidad han sido tratados desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, fue Humboldt quien mencionó al patrón de gradiente latitudinal, el cual indica que la riqueza de especies decrece a medida que aumenta la latitud, es decir, a medida que nos vamos hacia los polos, desde los trópicos. Sin embargo, hay excepciones a la regla, ya que hay algunos grupos como los pingüinos o mamíferos pinípedos que alcanzan sus mayores riquezas hacia mayores latitudes. En esta gráfica podemos ver cómo algunos grupos pueden alcanzar su diversidad en latitudes intermedias o en las zonas tropicales, o algunos de ellos tienen su mayor riqueza hacia latitudes mayores, es decir, cercanas a los polos. En mamíferos en particular, el patrón general, que es un patrón modal con una distribución de la riqueza a latitudes intermedias, se ve influenciada por la alta diversidad de murciélagos en el trópico. Al incluir este grupo en el análisis, lo que se ve es que la diversidad disminuye hacia las latitudes mayores. Por otro lado, los patrones altitudinales fueron descritos por Stevens como una extensión de los patrones latitudinales. Estos derivan de una serie de estudios realizados en distintas cadenas montañosas y de las cuales se reportan 4 patrones principales. El más citado de ellos es el de un patrón a altitudes intermedias, seguido por un patrón en el cual la riqueza decrece a medida que aumenta la latitud, y un patrón con un plateo a bajas alturas con un posterior decrecimiento. Y también en un porcentaje similar, un plateo de riqueza a altitudes inferiores, con un pico intermedio y un decrecimiento posterior a medida que aumenta la altitud. El patrón más reportado para mamíferos no voladores para micromamíferos no voladores es el patrón modal, es decir, un pico intermedio, también denominado en forma de joroba. En el noroeste se han realizado diversos estudios sobre gradientes. El primero de ellos fue realizado por Ojeda y Marx en el 89, en el cual reportan una disminución de la riqueza de mamíferos a medida que aumenta la latitud en la provincia de Salta. Más tarde, en 2008, Ojeda y colaboradores analizan el gradiente latitudinal de las yungas y hallan también una disminución de la riqueza a mayores latitudes. Más tarde, en el mismo año, Hayat y colaboradores analizan específicamente los pastizales de altura de las yungas y no registran una disminución de la riqueza, sino que atribuyen que se sostiene la riqueza debido a que hay un recambio de especies, lo cual permite sostener la riqueza en valores constantes. En un trabajo ya más específico realizado por Ferro y Várquez en 2014, analizan el patrón altitudinal en el gradiente de las yungas y hallan un patrón modal, con un pico intermedio de la riqueza ubicada entre 1.500 y 2.500 metros de altura. También reportan en su trabajo una excepción de la regla en las sierras de Tilcara, cuya transecta alcanza la mayor riqueza a una altura de 4.000 metros en la Puna. Ahora bien, ¿cuáles son los factores causales de estos patrones? Han sido discutidos desde hace mucho tiempo. Desde la publicación de Pianca a la fecha se han publicado diversas revisiones que discuten algunas de estas hipótesis. Entre ellas, las más citadas son el efecto del área, los componentes del clima, la heterogeneidad climática, la productividad y la heterogeneidad ambiental y topográfica. Para entender un poco mejor, esta es sin duda la hipótesis más antigua y el patrón más antiguo reportado, que incluye, que sostiene que el área está relacionado directamente con la riqueza. A mayor área se presenta un mayor número de especies. Para graficarlo un poco mejor, mayor área presenta un mayor espacio para que se dispongan las especies, para una mayor riqueza de especies. Sin embargo, no solo es el área la que permite que puedan coexistir una mayor cantidad de especies. La productividad, es decir, la capacidad de carga de los ambientes, también influye. Y dado que
el mundo en general no es homogéneo, sino que la topografía es muy accidentada. Esto influye en el clima también, y por ende los ambientes tienen cierta heterogeneidad ambiental y climática, lo que permite la coexistencia de un mayor número de especies, ya que se dan una mayor cantidad de microhábitats y microclimas que ofrecen a la vez una mayor disponibilidad de diferentes nichos tróficos. Bien, el objetivo de este estudio fue registrar los patrones de riqueza, abundancia y recambio de especies de micromamíferos a lo largo de un gradiente altitudinal en la provincia de Jujuy, que incluye las ecorregiones de montes, sierras y bolsones, Puna y Altos Andes. Para ello se caracterizó la composición de micromamíferos, la riqueza y la abundancia de cada especie presente en el gradiente altitudinal. Y se analizó las características del hábitat y se identificaron los factores ambientales que influyen en el patrón de distribución a lo largo del gradiente altitudinal. Para esto se realizaron dos análisis: un análisis a escala local con datos novedosos, obtenidos a partir de muestreos sistemáticos en localidades puntuales, y un análisis a escala regional que se basó en el análisis de datos de presencia de especies en distintos niveles altitudinales, obtenidos de datos de especímenes depositados en las colecciones de mamíferos lillos principalmente, y de la literatura. Bien, se delimitó un área de estudio, un perímetro que incluye una sección oeste de la provincia de Jujuy y parte del oeste de la provincia de Salta. Esta área tiene aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados, con un desnivel altitudinal que va de 2.000 metros a los 5.900 metros aproximadamente. Este gradiente altitudinal se dispone en forma escalonada de este a oeste, dado que las cadenas montañosas se dirigen de norte a sur. El clima tiene una marcada estacionalidad y está dominado principalmente por un régimen de tipo monzónico. En este mapa podemos ver en colores verdes las áreas más bajas de esta sección, y en un color marrón las áreas más altas de este perímetro. Las zonas blancas están representados los cordones montañosos más importantes del área, como el Nevado del Chañi, Nevado del Acay, Nevado del Cachi, y este sistema de volcanes de esta zona de la provincia de Jujuy. Como consecuencia de estas características, en esta región se disponen 5 de las ecorregiones descritas por Burckhardt, y en el área de estudio específicamente se encuentran las ecorregiones de montes, sierras y bolsones, Puna y Altos Andes. En este mapa además podemos ver del 1 al 10 los sitios seleccionados para el estudio a escala local. Estos sitios del 1 al 5 representan a la transecta Chañi, y los sitios del 6 al 10 representan a la transecta Tugle. Para que cada transecta sea réplica una de la otra, se tomó en cuenta que los sitios sean similares en cuanto a la altitud, la topografía, la vegetación y el clima. Los nombres de las transectas están dadas por la ubicación de los sitios más altos de cada una de estas transectas. Es decir, el Nevado del Pico, el Cerro Chañi, el Nevado del Chañi y el volcán Tugle. Para mejor detalle, en esta diapositiva podemos ver las características de algunos de los sitios. El sitio más bajo de la transecta Chañi se sitúa a 4 kilómetros de la localidad de Purmamarca, a una altitud de 2.700 metros, y corresponde a la ecorregión de montes, sierras y bolsones. A 21 kilómetros sobre la ruta nacional 52 se sitúa el sitio 2, a 3.200 metros, el denominado kilómetro 21, y también correspondiente a la ecorregión de montes, sierras y bolsones. El sitio 3 está ubicado en el Abra del Lipán, a 31 kilómetros aproximadamente de la localidad de Purmamarca, y corresponde a la ecorregión de Puna. Está situada a 3.700 metros. El sitio 4, Alto el Morado, corresponde a la ecorregión de Altos Andes y está situado a 38 kilómetros sobre la ruta número 52, y es la localidad Alto el Morado. Por último, el sitio Mina Abandonada de Chañi es el sitio más alto de esta transecta, está ubicado a 4.700 metros, corresponde a la ecorregión de Altos Andes, y es el sitio más complicado de aproximar de todos los sitios de ambas transectas. Para que tengan una idea, la ubicación del sitio está en esta sección, en esta parte del Nevado del Chañi.
Bien, en cuanto a la transecta Tugle, el sitio más bajo está también a 4 kilómetros de Alfarcito, la localidad de Alfarcito de Salta. Está ubicado a 2.700 metros y corresponde a la ecorregión de Monte de Sierras y Bolsones. El sitio 7, Esquina Negra, está ubicado a 3.200 metros y corresponde a la ecorregión de Monte de Sierras y Bolsones. Sitio Abra Blanca, a 3.700 metros, correspondiente a la ecorregión de la Puna. Y cambiando de ruta, el acceso a estos tres sitios es por la ruta nacional número 51. A partir de San Antonio de los Pobres, cambiando la ruta hacia la ruta nacional número 40, se va hacia la localidad de Puesto 6 y 10 kilómetros antes de la localidad de Puesto 6 se ubica este sitio denominado La Juguetería. Está a una altura de 4.200 metros y corresponde a la ecorregión de Altos Andes. Finalmente, el sitio más alto de esta transecta es el volcán Tugle, corresponde a la ecorregión de Altos Andes, y el sitio está ubicado en el límite mismo de la vegetación, que se ubica entre las coladas de lava de la última erupción. En esta foto se puede ver mejor la ubicación del sitio más alto. Bien, para la captura de micromamíferos se colocó en cada sitio una grilla de 36 trampas de tipo Sherman de captura viva. Las trampas están dispuestas en grillas de 6x6, distanciadas cada 10 metros una de la otra. El esfuerzo de muestreo se contabilizó en trampas noche por transecta. Además se marcaron los ejemplares colectados para no sobreestimar las abundancias, y se colectaron ejemplares de referencia tipo voucher de todas las especies, siguiendo los protocolos de Díaz et al. 98. Bien, los sitios fueron muestrados en simultáneo durante 3 noches. De este modo se busca disminuir la influencia del factor temporal. Sin embargo, dado que la distancia entre los sitios es a veces elevada o difícil de llegar, se seccionó la transecta en 2 partes. Se mostró los primeros 3 días de cada campaña los sitios más bajos, y después de los 3 días de muestreo se movió el campamento hacia los sitios más altos para continuar con 3 días más de muestreos. Pasados 30 días se repitió la misma secuencia en la siguiente transecta. Bien, para el análisis de datos a escala regional se georreferenciaron 113 localidades. Además de estas localidades obtenidas a partir de la revisión de ejemplares de la colección de mamíferos grillos y de la literatura, se realizaron también muestreos aleatorios en localidades como Yavi, Yavi Chico, La Quiaca, Laguna de Vilama, Viaducto de la Polvorilla, Uquía, que fueron adosados a esta base de datos, agregados a esta base de datos obtenida a partir de la revisión de ejemplares. Luego de georreferenciar cada localidad, el área, el perímetro, fue seccionado en bandas de 200 metros para realizar el conteo de especies dentro de cada una de esas bandas. El rango de distribución altitudinal para cada especie fue considerada como continua entre el sitio más bajo y el sitio más alto. Para obtener las medidas ambientales se utilizaron capas de información satelital con una definición de 30 metros cuadrados por píxel, que fueron proyectados en el sistema UTM Zona 20, que es correspondiente a el área de estudio. Para medir el tamaño del área superficial de las bandas de 200 metros, se utilizó un modelo de evasión digital, y para obtener las medidas de cada una de estas capas, se realizaron muestreos aleatorios con 20 puntos por sitio, de sitios aleatorios en un radio de 200 metros. Así se obtuvo los valores de productividad a partir de capas de NDVI, índice de vegetación de diferencia normalizada, y capas de evapotranspiración potencial. Para medir la heterogeneidad ambiental se obtuvo el desvío estándar a partir de la información de estos puntos aleatorios del NDVI y de las capas de evapotranspiración potencial. Para medir la heterogeneidad topográfica se utilizó el desvío estándar del modelo de evasión digital. Y por último se obtuvo la información de las variables climáticas a partir de capas BioClim de WorldClim. Para el análisis sistemático se compararon los especímenes colectados con los
están depositados en la colección de mamíferos lillos. La clasificación se realizó siguiendo a Barques et al. 2006 con las salvedades de Patton 2015. Ahora bien, para el análisis de la representatividad y completitud de los muestreos se realizó mediante curvas de acumulación con el estimador no paramétrico Jackknife. La completitud se obtuvo a partir del cociente entre la riqueza registrada y la riqueza del estimador Jackknife. Para caracterizar las comunidades se utilizó el índice de Simpson y de Shannon-Wiener. Para describir la estructura de los ensambles se utilizaron curvas de rango abundancia y además se midió la equitatividad mediante el índice de Pelot. Para medir el recambio de especies a lo largo del gradiente se utilizó el índice de beta de Whittaker y el índice beta de Simpson. Y además, dado que estos índices manejan términos numéricos y se pierde de algún modo la identidad de las especies, se complementó este análisis mediante un análisis de correspondencia. Este agrupa sitios por especies en base a las abundancias relativas de cada especie. Por último, para analizar la relación entre las especies, sitios y las variables que más influyen en el patrón hallado, se realizó un análisis de correspondencia canónica. Este es un diagrama de ordenamiento que agrupa especies y sitios, por un lado, y representa mediante vectores las variables ambientales que están relacionadas con las especies mediante sus valores ponderados. Con los sitios, además, también los relaciona por las abundancias relativas totales y con otras variables están relacionadas por sus valores de correlación. Muchas veces puede ocurrir que las variables pueden representar cierto grado de correlación entre sí y tener a la vez distinta interpretación biológica. Por este motivo, no se pueden analizar en un solo procedimiento, dado que al analizar variables correlacionadas se sobreestima los grados de libertad y se pueden modificar los valores de significancia, obteniendo así datos espurios, resultados espurios. Una solución para esto es analizar el efecto de las variables sobre la riqueza agrupándolas en conjuntos de acuerdo al tipo o naturaleza de las mismas, mediante una técnica denominada análisis de partición de la varianza. Esta técnica permite ver el grado de influencia de cada grupo de variables, así como la interacción de las mismas. Bien, para el análisis a escala regional, se analizó la influencia del área sobre los valores de riqueza mediante regresiones log-log. En caso de existir una relación significativa, los valores de riqueza son corregidos con la función de potencia con el valor 0,22 propuesto por McCain. Este valor Z representa el requerimiento del espacio del grupo estudio. Para determinar el patrón de la riqueza a lo largo del gradiente, se realizaron regresiones tipo Lowes y regresiones polinómicas para establecer el mejor ajuste. Para la confección de los modelos explicativos, se realizó una selección a priori de las variables teniendo en cuenta la importancia biológica de cada una de las variables y posteriormente además también se realizó un análisis de componentes principales. Este análisis agrupa aquellas variables que están correlacionadas entre sí, permitiendo seleccionar entre ellas las más representativas para incluirlo en el análisis. Finalmente, se obtuvieron 3 grupos de modelos. Para la construcción de los mismos se tuvo en cuenta el efecto aditivo y la interacción de las variables. Así, entre los modelos de tipo espaciales se incluyen las variables área y altura. Entre los modelos ambientales se incluyen las variables de productividad y las variables de heterogeneidad ambiental y topográfica. Y para los modelos con variables climáticas se seleccionaron finalmente las variables isotermalidad, temperatura media del trimestre más frío, precipitación del mes más seco, precipitación del trimestre más seco y precipitación del trimestre más cálido. La evaluación de estos modelos se realizó mediante modelos lineales generalizados. La variable respuesta de estos modelos fue el valor de la riqueza corregida por el área. Dado que luego de esta corrección, el área de la riqueza por el área, los valores de riqueza pasan a tener una distribución continua, pasan a ser continuos, se utilizó una familia de distribución tipo gamma con función de enlace identidad.
selección del mejor modelo se realizó mediante el criterio de Akaike. Este tiene el objetivo de lograr un balance entre un buen ajuste y un mejor ajuste del modelo con el menor número de parámetros posibles. Nuevamente, dado a que las variables correlacionadas pueden tener distinta interpretación biológica, se utilizó nuevamente el análisis de partición de la varianza para identificar el porcentaje de explicación de cada una de las variables, de los grupos de variables, de los grupos de modelos de variables. Perdón. Con frecuencia puede ocurrir que los sitios cercanos entre sí sean similares. Esto hace que exista autocorrelación espacial. Y a su vez puede influir, al igual que en las variables correlacionadas, en la significancia de los modelos, dando resultados espurios. Por esta razón, se generó una grilla de 0 a 25 grados y mediante una matriz tipo Queen se realizó el análisis de autocorrelación espacial mediante el índice de Moran. Bien, resultados. Como podemos ver acá en las curvas, todos los sitios tienen ya, en las curvas de acumulación, todos los sitios están más o menos estabilizados y algunos de ellos ya en su etapa asintótica. La completitud de todos los sitios fue superior al 60%, lo cual nos indica que los inventarios son adecuados. Solo el sitio 1 se encuentra aún en su etapa exponencial. En total se capturaron 122 ejemplares de 8 especies y 8 géneros en la transecta Chani. En los sitios de la transecta Tuggle la completitud también fue mayor al 60% y solamente el sitio 7 se encuentra aún en su etapa exponencial. En total se capturaron en esta transecta 103 ejemplares de 6 especies y 6 géneros. En esta diapositiva podemos ver por un lado la variación de la riqueza en color negro y la abundancia en color rojo. En la transecta Chani, tanto la riqueza como la abundancia alcanzaron un pico máximo a 3.700 metros, mientras que la transecta Tuggle tuvo un pico máximo de abundancia a 3.700 metros y dos picos, uno a 3.200 y el otro a 4.200 metros. Por otro lado, los índices de diversidad, tanto de Simpson como de Shannon en sus respectivas escalas, indican en la transecta Chani que los sitios más elevados son los que presentan una mayor diversidad, mientras que en la transecta Tuggle tienen un pico a 3.200 y los valores se mantienen por debajo de este hacia los sitios más elevados. En cuanto a la estructura de los ensambles de la transecta Chani, los sitios más bajos están integrados por solo dos especies, Phyllotis anthopigus y Tilamis pallidor, y a partir de los 3.700 metros se incluyen otras especies como Acauna viventer, Octontomys liroides y Galeatomes. Más arriba, en los sitios más elevados, se registra la especie Calomis lepidus, Calomis lepidus y continúan su distribución altitudinal en el rango, las especies Phyllotis anthopigus y Acauna viventer. En el sitio más elevado persiste solamente Phyllotis anthopigus y se agregan Auliscomis sublimis y Abrotrix andina. Una cosa más, el sitio Abra de Lipan a 3.700 metros es una comunidad con una estructura de tipo dominante. La estructura de los ensambles de la transecta Tuggle presentan dos especies en los niveles más bajos, integrados por Phyllotis anthopigus y Elimodontia puerulus, y a partir de los 3.200 metros la riqueza aumenta y las comunidades se tornan cada vez más equitativas. La comunidad del sitio más elevado con capturas en esta transecta presenta una estructura de tipo dominante encabezada por la especie Acauna viventer. El sitio 10 de esta transecta no registró ninguna captura. En cuanto al recambio de especies, a lo largo del gradiente, ambas transectas presentan un pico a 3.700 metros continuado por un segundo pico de la transecta, mientras que en la transecta Tuggle los valores se mantienen constantes después del pico a 3.700 metros. Si bien no se registraron especies exclusivas del monte en los sitios más bajos, la constante incorporación de especies a medida que aumenta la altura indica que a esta altura estaríamos encontrando la transición entre montes de sierras y bolsones y la puna.
Ambas transectas al unificarse y mediante el método de regresión Lowes indican que la riqueza se concentra a mayor altura, entre 3.700 y 4.200 metros. La falta de capturas en el sitio 10 del volcán Tuxtla hace que la tendencia baje hacia un nivel de riqueza inferior. La abundancia, por otro lado, tiene una distribución modal con un pico máximo a 3.700 metros. La diversidad, también unificar ambas transectas, indican que la mayor diversidad se halla hacia los sitios más elevados. En cuanto al recambio, se persiste el pico a 3.700 metros. Bueno. El análisis de correspondencia canónica separa los tres grupos de sitios y especies distintos. Por un lado, observamos que las especies Galeacomes, Octontomys liroides y Acona liventer se asocian a los sitios correspondientes a la puna y a la vez están influenciados por la productividad de modo positivo. En otro sector, observamos que las especies Auliscomis sublimis, Calomis lepidus y Abrotris andina se asocian a los sitios correspondientes a Altos Andes, a su vez se encuentran influenciados por la heterogeneidad topográfica, y finalmente observamos que las especies Limontia puerulus y Tilamis pallidor están asociados a los sitios más bajos correspondientes a monte de sierras y bolsones. A la vez, la variable que más influye sobre estas es la temperatura mínima anual. En cuanto a la especie Phylloctis xanthopigus, esta se encuentra próximo al centroide, más que asociado a algún sitio en particular, esto dado a que fue registrado en todos los sitios con capturas de ambas transectas. Luego del análisis de partición de la varianza, observamos que la variable que más influencia tuvo, que más explicó la variación de la riqueza, fue la productividad, mientras que la heterogeneidad topográfica y la temperatura mínima anual no llegan al 10% y además no fueron significativas. En el análisis a escala regional, hallamos que el ensamble está integrado por una comunidad de especies de amplio rango de distribución altitudinal y de ambientes de baja altitud, y una comunidad de especies de ambientes de mayor altura que se suman a medida que aumenta la altitud. La superposición de todos dos grupos a 3.500 metros marcan un pico de 18 especies. Por sobre los 4.000 metros se suman algunas especies más, pero de estas se conocen muy pocas localidades. Por ejemplo, Adrotysielski y Tenomis frater-budini. Esta distribución nos da como resultado un patrón altitudinal de la riqueza con un pico máximo de 18 especies a 3.500 metros, y la curva resultante de este es un patrón que presenta una ligera simetría hacia la derecha, dado por el pico de riqueza intermedio, y posterior sostenimiento de los valores de riqueza cercanos a este valor por arriba de los 4.200 metros. Este patrón resultante se constituye un plateo de altura en el que la riqueza se concentra a mayor elevación por sobre los 3.500 metros. Este patrón de riqueza a lo largo del gradiente altitudinal presenta un mejor ajuste con un modelo cuadrático. Bien. En cuanto a la relación riqueza-área, al igual que la riqueza, el área encuentra un máximo a 3.500 metros. Es decir, que no decrece de modo lineal, como en la mayoría de los sistemas montañosos, sino que presenta una gran porción de área intermedia en la que se sitúa la ecorregión de la puna. Esta altiplanicie es una de las particularidades más conspicuas de los Andes, dado que los plateos de altura son típicos de cordilleras en colisión como la del Himalaya. Tras realizar las regresiones log-log, observamos que el área sí influye de modo positivo en el número de especies. Por esta razón, realizamos la corrección con la función de potencia por el tamaño del área y obtenemos finalmente un patrón en el cual se extrajo la influencia del área y resulta también en un plateo de altura. Y finalmente se confeccionaron 4 modelos de tipo espacial, 11 modelos de tipo ambiental y 17 modelos climáticos. No se detectó autocorrelación espacial, por lo cual no se la incorporó como parte de los modelos.
de la selección de los modelos espaciales se obtuvo que la altura es la variable más significativa de los modelos espaciales. Entre los modelos ambientales, la productividad y la heterogeneidad ambiental serían las variables más influyentes. Y entre los modelos climáticos solo fue significativa el modelo que incluyó la variable precipitación del trimestre más cálido. Tras realizar el análisis de partición de la varianza, obtenemos que el porcentaje de influencia que tuvo, el mayor porcentaje de influencia estuvo dado por los modelos ambientales, principalmente por la productividad, que explica un 37% de la variación. Este es un porcentaje incluso mayor que la variación entre, un porcentaje mayor que la interacción entre los tres grupos de variables, y un porcentaje continuado por la interacción entre la precipitación y la productividad. Bien, finalmente hallamos que el área es un factor estrechamente relacionado con la riqueza. Esto se debe sumar a que la mayor área en el gradiente está situada en la puna por sobre los 3.000 metros. Si bien la heterogeneidad topográfica de la puna, si bien la puna tiene una heterogeneidad accidentada, un relieve accidentado, la heterogeneidad topográfica no es mayor que la de los sitios, que la altitud por debajo y por arriba de la ecorregión de la puna. Por otro lado, la puna en sí, por sus características ambientales y tipo de vegetación, es un ambiente heterogéneo, lo cual, sumado al gran área que representa la puna y la heterogeneidad ambiental, da como resultado una mayor cantidad de microhábitats. Sabemos que la productividad influyó en los valores de riqueza en tanto a escala local como a escala regional. Los componentes del clima en combinación con la productividad son el segundo factor más influyente en la riqueza de especies. Como conclusiones, inferior en los ambientes más elevados del gradiente estudiado, tanto a nivel local como regional. Un patrón poco frecuente entre los gradientes reportados. Si bien existen registros y estudios realizados en los ambientes de altura, no se había estudiado la tendencia y el patrón resultante a lo largo del importante gradiente altitudinal que presenta esta área. Los resultados de este estudio son similares a los reportados por Novillo y Ojeda en los Andes de la provincia de Salta. Uno de los factores que más influyó en la riqueza de micromamíferos fue la productividad. Considerando que el área es un factor positivo en los valores de riqueza, ante un posible incremento de la temperatura, los rangos altitudinales de distribución de las especies se modificarían provocando la contracción hacia las cumbres de las zonas más altas, de las especies zonas más altas, y esto implicaría a la vez una notable pérdida de área, lo que llevaría al aislamiento de algunas poblaciones o incluso a la extinción de algunas. Los ambientes de altura son considerados ambientes inhóspitos y poco habitados, motivo por el cual sufren constantes modificaciones y alteraciones de origen entrópico que no contemplan la verdadera diversidad de este ambiente. Incluso los lugareños de este territorio agrupan dentro del término ratón a una diversidad enorme de formas. La identificación de áreas de máxima riqueza y máximo recambio de especies aportan información valiosa a la hora de tomar decisiones de manejo y conservación de la vida silvestre. Además, hay que tener en cuenta que todos estos factores son una fotografía actual de lo que deriva de un proceso evolutivo mucho más antiguo. Muchísimas gracias. Gracias, José. ¿Podés dejar de compartir? ¡Bravo! Ya habrá tiempo a los aplausos, ya después. Bravo, primo. ¡Bravo, tío! No, bravo, primo. Corresponde ahora que sigamos con los micrófonos apagados. Vamos a dar espacio a las opiniones y preguntas del jurado. Vamos a comenzar por las damas. ¿Quieres comenzar, Ada? Sí, no hay problema.
Bueno, en primer lugar, felicitarte, José, por la tesis, porque aparte del trabajo de campo, que debe haber sido muy duro, me parece que trabajar en altura le da ese toque también de todo lo que significa trabajar en la altura, llevar los campamentos, llevar todo el equipo, así que bueno, por ese lado, la verdad que increíble el trabajo de campo. Y también me parece buenísimo el trabajo que has realizado de escritura y de la defensa, también me ha gustado mucho. Y solamente preguntarte algo que tengo anotado desde que empecé a leer la tesis, de ¿por qué crees vos que el sitio 10 no tuvo especies? ¿Por qué no? ¿Qué pasó o qué hay en el ambiente como para pensar que no has tenido capturas? En ese sitio en particular, lo que yo pienso es que las condiciones de temperatura y de vientos en esa sección es mucho más fuerte que en otros sistemas montañosos. El Tugle particularmente es como un cono aislado en la puna, es como que está separado de otros sistemas que por ahí podrían permitirle, no sé, una mayor condensación de humedad, es decir, no funciona como una barrera como tal, como por ejemplo está funcionando el Chañi. Además de que está en una zona mucho más al oeste de lo que fueron los sitios puntualmente. El campamento en ese sitio estuvo ubicado a unos 400 metros más abajo, o 300 metros, y los ratones entraban en la carpa, digamos. Estábamos comiendo, charlando en una ocasión con Nacho, y estaban los ratones escuchando la charla. Es decir, en una cuestión de 300 metros o 400 metros, ya no se los registraba. La vegetación misma está en el límite en esa zona. ¿Y qué pasa en el límite, en la otra transecta? Está el Cerro Chañi y es totalmente distinto, digamos, para... Sí, es distinto incluso en cuanto a las corrientes que hay. Del Chañi, de la cumbre, al otro lado se encuentra ya todo lo que es los pastizales de altura y los bosques montanos de las yungas. Claro. Probablemente eso permita que llegue un poco más de humedad o que las temperaturas no sean las amplitudes no sean tan altas, probablemente. Bien. ¿Y reportes de esa transecta en la colección o en otras colecciones hay de roedores en esa zona? En esa zona sí, pero en el volcán Tugle arriba, particularmente en el sitio o en el volcán mismo, no hay registro. No hay reportes. No hay reportes. Sí, por ahí a lo largo de esa ruta, que es la ruta 40, en la juguetería o Viaducto La Polvorilla, ahí sí hay bastantes reportes, incluso de animales un poco más grandes incluso. Y lo último, ¿han pensado explorar un poco más la transecta esa en esas alturas como para ver si realmente qué pasa? Porque la verdad que te llama mucho la atención, o sea, no sé, a mí me llamaría mucho la atención, seguramente ustedes que estudian micromamíferos, mucho más. Sí, me olvidé de mencionarlo en la... Ay, se nos quedó. Se nos quedó tildado, José. José, por favor. No, ya va. Le agarró la puna. Claro, entonces hay que incrementar los muestreos porque justamente la tendencia indica que esas zonas son muy diversas y probablemente hayan especies que haya que seguir buscando ahí, haya especies nuevas, o la distribución de algunas especies estén llegando mucho más alto de lo que se piensa, y lo que indicaría que un ambiente tan inhóspito y tan maltratado muchas veces deba ser tenido más en cuenta en los planes de manejo, por ejemplo. Bien, bueno. Sí, y recomendamos y seguimos muestreando nosotros en zonas altas. Buenísimo. Bueno, gracias, José. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Ada. Ulises, ¿quieres continuar vos?
Sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, aparte de saludar a todos los colegas que no tuve oportunidad, te quería hacer algunas preguntas, José, porque, bueno, como no tenemos mucha tampoco oportunidad de charlar a menudo, voy a aprovechar ahora. Yo estuve tomando algunas notas sobre tu exposición que me pareció muy, muy interesante y sobre todo con un buen manejo del tiempo, ¿no? Pensé que iba a ser una tortura así de 2 horas y lo has resuelto en media hora, lo cual indica que has logrado tener digamos, una compenetración con este tema, que estoy seguro va a dar sus frutos positivos, ¿no? Algunas cosas, yo te las voy a ir exponiendo más o menos como fui tomando nota, algunas son puntuales, dudas muy pequeñas, y otras son un poco más, hacen un poco más a la discusión, que me parece que fue uno de los puntos que por ahí faltó un poco en la defensa, exponerlo un poquito más a profundidad, ¿no? ¿Por qué utilizaron este diseño que sin duda representó un esfuerzo adicional al complejo esfuerzo de campo? ¿Buscaban recuperar alguna otra información? Perdón, Ulises, se cortó la mitad de la pregunta. No sé si me podrías repetir la pregunta. Buenísimo. Sí, sí, cómo no, cómo no. ¿Por qué el diseño 6x6 con la Sherman? Que seguro le adicionó un poco de dificultad en el campo, ¿no? Porque tener que hacer un diseño 6x6 con separaciones de 10 metros, buscaban algún otro tipo de información, porque es un diseño netamente ecológico, ¿no? Sí, 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 sí. Inicialmente se buscaba ver, por ejemplo, un poco de la selección espacial de los organismos, perdón, de los micromamíferos, pero bueno, con el tiempo fueron pasando cosas, lo que por ahí no permitió realizar algunos análisis que estaban planteados. Eh, este tipo de diseño, como bien dijiste, es un diseño más bien ecológico que te permite, por ejemplo, extrapolar la abundancia de ratones en un área más amplia, ya que tenemos una superficie cuadrada que permite, con cierto grado de error, este tipo de extrapolación. Tuvo sí un defecto de este diseño, que es el hecho de que algunos organismos prefieren determinados ambientes que otros, lo cual hace que en la grilla en sí puedan no estar ingresando. Justamente el punto aleatorio puede estar cayendo en una zona en la que no estarían esos microhábitats de preferencia de otros roedores. Pero bueno, sí, inicialmente tuvo pensado en realizar un análisis que tenga que ver, con, por ejemplo, con extrapolar la abundancia de los roedores o ver la dinámica de las poblaciones en el tiempo. Comprendo. Y ya que estamos hablando de muestreo, y así agoto otra duda que tenía. ¿Vos pensás que puede haber una limitante importante en función del tipo de muestreo que se hizo? O sea, un muestreo clásico con Sherman, en lugar de haber utilizado algún otro tipo de muestreo, por ejemplo, trampas sin cebo, o sea, trampas de caída. ¿Vos pensás que puede haber ahí alguna fuente importante de ruido? Es posible. Es posible, si bien durante muchos años se ha muestreado clásicamente con trampas Sherman y particularmente el grupo nuestro con avena arrollada, hay distintos tipos de cebo, hay diseños que no tienen cebo, trampas de caída, incluso trampas Sherman que están haciéndose con red en vez de latón, cosa de que los ratones por los olores y demás puedan ingresar. Es posible que se dé eso. Sin embargo, las abundancias relativas de las especies es la que históricamente se reporta en la zona, es decir, una abundancia notable de Acomonas libente, una abundancia notable de Pilotis anthopigus, y de hecho con este mismo sistema de trampeo se han capturado especies difíciles, incluso, está bien,
no con tanta frecuencia, pero difíciles de capturar. Puede Sí, existir, a lo mejor sea sí, necesario. pero, digamos, por ejemplo, qué sé yo, para capturar un Neotomis me imagino que te tenés que pasar 10 días por ahí en el campo. Ya, Y con el diseño que vos tenés, estás limitado ahí, ¿no? O sea, sí, yo entiendo que, bueno, viste, siempre si uno pone de un lado, quita del otro, y para poner una trampa de caída, me imagino que no debe ser fácil excavar ahí en la puna. Mi experiencia ahí es muy limitada, pero me acuerdo que los suelos eran bastante complicados. sí. En el análisis regional, vos trabajaste con los datos de la colección Lillo. ¿Por qué no trabajaste con otros, con datos, por ejemplo, del Museo de Buenos Aires, que hubiera sido esperable la colección nacional involucrada en esto? Claro, lo que se trabajó con datos de la colección de mamíferos Lillo, bueno, por la proximidad que uno tiene, ¿no? Estar trabajando ahí en la colección. Sin embargo, los Claro. datos de la colección del mamífero del MACN fueron tomados a partir de la literatura. Es decir, trabajos que listan las especies, revisiones realizadas, por ejemplo, en la tesis de Hayat, de Mónica Díaz, de trabajos realizados, por ejemplo, por Ferro y Sandoval, que ellos tienen ya georreferenciadas en sus trabajos algunos Comprendo. revisados. Claro. Y para esos datos regionales, vos tomaste, hiciste franjas altitudinales de 200 metros para ubicarlos a partir de tu dato georreferenciado. O sea, vos Claro, le asignaste a la localidad una coordenada geográfica. A partir de esa coordenada geográfica, estimaste una altura en función de dónde te cae el punto no sé, en el Google o en un DEM, ¿no? ¿Correcto? sí, sí, sí. Porque en general las localidades, sobre todo las localidades de literatura, en pocos casos reportan altura, Claro, sobre todo las antiguas, ¿no? sí. O sea que ahí vos tenés una potencial fuente de error, ¿no? Más si tomás franjas de 200 metros, ¿no? Para ir ubicando los bichos, ¿no? Claro, lo que se hizo fue georreferenciar todos los sitios. Hay sitios que no se han considerado, por ejemplo, porque justamente tienen dudosa procedencia o no tienen las coordenadas, o las coordenadas no tienen, qué sé yo, en vez, no tienen hasta los segundos, tienen por ahí grados y minutos nada más. Esas se han Claro. ido depurando, esas se han ido limpiando. Pero después, una vez que se georreferenció la base de datos, se le asignó a cada coordenada la altura en base al modelo de elevación digital, y después se separó en bandas de 200 metros a cada una de esas Sí, ocurrencias. entiendo la metodología y me parece razonable, ¿no? Simplemente pensaba en el error, ¿no? Y sobre todo en la captura, cuando vos utilizás bandas de 200 metros, son finas, ¿no? Entonces, estaba pensando en el error incorporado. No es tu error, es el error de los muestreos. Para que uno no se tiene que sentir responsable de todo. ¿Te Sí. fuiste, José, o estás ahí todavía? No, estoy. Ah, bueno, sigo, ya termino. De la parte analítica, me quedé pensando cuando marcaste que hiciste un análisis de correspondencia canónica, si encontraste algún efecto arco ahí y si fue así como se manejó eso. Se hizo bueno, no se encontró un efecto arco. No se encontró. Claro, Listo. sí. Sí, era un detalle, ¿viste? Siempre, Sí. clásicamente, cuando uno trabajaba con análisis de correspondencias, una crítica clásica que se hacía era el efecto arco, como una deficiencia metodológica. Pero si vos no encontraste, ¿para qué vamos a discutir del efecto arco? Que se lo vamos a dejar a Terbrack y a esa gente que sabe más que nosotros. Ya. ¿No te llama la atención, ahora yendo a la parte, digamos, de los ensambles, de la parte cualitativa de los ensambles, la baja riqueza de Acodon en general? Claro, vos me decís albiventer, ¿no? Que es un elemento típico de la puna, pero ¿no te llama la atención no tener ningún Acodon entrando por abajo en las transectas? Habida cuenta de que Acodon es un género tan
tan clásico del norte argentino, ¿no? Y de la parte andina, siempre reputado, ¿no? ¿No te llama la atención eso? Sí, la verdad que cuando yo iba muestreando, y ya iba un año muestreando y la riqueza se sostenía primero en una especie, después en dos especies, me llamó muchísimo la atención eso. Así como también me llamó la atención que de repente a 3.000 metros aparece Acodon albiventer, pero los Acodon de zonas bajas no fueron registrados. Sí me llamó mucho la Pero atención. vos sabés que, viste que Acodon albiventer, vos habrás leído los trabajos de Mónica Díaz, Acodon albiventer es un bicho raro, ¿viste? Y más de uno ha dicho que no es un Acodon. Es más, yo estoy convencido que posiblemente no sea un Acodon, es un Acodon tramposo. Claro. Es notable, ¿no? ¿No será que Acodon no es muy andino, que digamos? No es muy alto andino, que digamos. Ese será el tema, realmente. Esto tiene implicancia interesante en la parte biogeográfica en sí, ¿no? A partir de Claro. muestreos como el tuyo, uno vuelve a repensar ideas. Ese es el tema. Vos sabés que siempre se ha dicho que Acodon es un elemento típico de los Andes y que su centro de origen, lo decía Reich, ¿no? Están los Andes, bla, 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 pero vos te mandaste un muestreo terrible, 2 transectas, y no agarraste casi más diversidad de Acodon que una especie, y encima el Acodon raro, viste que albiventer es un Acodon raro, Sí. y no solamente porque tenga la panza blanca, que todos los bichos de la puna en general tienen la panza blanca, aparentemente es una cuestión térmica eso, o respondería a cuestiones térmicas, pero albiventer tiene, entre otras cosas, peculiares bulas, que también, ¿no? Responden seguramente a ambientes altoandinos, etcétera, pero es un Acodon raro. Pensalo para escribir algo sobre Acodon, ¿no? Porque tus datos indican que no hay mucho Acodon en esos ambientes, ¿no? Cuando vos dijiste que en tu análisis que digamos, encontrás una correlación mayor con la productividad. Al fin y al cabo, ¿qué es la productividad? ¿Qué es el NDVI en el fondo? Porque vos decís, no encuentro asociación con o encuentro una asociación menor con la temperatura, pero sí alta con la productividad. ¿Y qué es en el fondo la productividad? Y es el resultado de interacciones de tipo climático. De un montón de cosas. Sí, sí, Y sí. medio que, evidentemente ahí es como que, no es que ese factor te engaña, pero ese factor nos enmascara a todos un montón de cuestiones de tipo ambiental, ¿no? En el fondo eso es un poco la productividad. Vos en el análisis regional encontrás un pico de diversidad donde se superponen 2 bloques, ¿no? Como marcabas bien, ¿no? Ahí tenés 2 bloques altitudinales jugando y es que te genera una banda de un pico de 18 especies, ¿no? Vos, más allá con todas las limitaciones que tiene el análisis regional y cómo manejar datos previos que no fueron tomados por vos, ¿cuán confiable te parece ese resultado a vos? Tener un ensamble posible de 18 micromamíferos terrestres. ¿A vos te parece razonable después de tu experiencia de trabajo? Eso depende por ahí de la escala, el tipo de diversidad. En términos de diversidad gamma, y es esperable, digamos, que en una zona de transición, obviamente en términos ideales, porque esto habría que comprobar, digamos, de ir a esa altura y registrar las 18 especies. Que eso tal vez, como digo, en términos teóricos sí puede ocurrir en base a los modelos, a lo que nos dan los modelos. Pero sí la diversidad gamma, digamos, la sumatoria de estas 2 comunidades da en esta región ese valor. Sí, lo que pasa es que yo iba, y ahí voy a donde me interesa llegar, ya vamos terminando, a la parte, digamos, más de la discusión de la información, ¿no? Yo estaba tratando de recordar, mientras leía tu tesis, cuando la leí, después a partir de mis lecturas más viejas, ¿no? Los pocos muestreos que se han hecho, porque, a ver, yo creo que tu estudio tiene varias virtudes que lo hacen singular, ¿no? Por un lado, lo que marcó la
la colega que te preguntó previamente, ¿no? Este aspecto del campo, ¿no? El campo tan en desgracia, ¿no? Esto de ir al campo, más en estos últimos años, ¿no? Que se ha puesto tan poco de moda ir al campo. Yo creo que en parte por estos cambios generacionales, donde cada vez la gente quiere ir menos a los lugares, se habla del confort, ¿no? Esa palabra que ha vuelto a nuestro lenguaje, ¿no? Yo creo que la gente, bueno, va poco al campo. Y eso hace que nuestros datos cada vez sean un poco más, digamos, menos, por lo menos con menos detalle, con menos información asociada, porque uno puede recuperar datos de otros montones de lugares, colecciones, literatura en general, y esos datos a su vez salieron del campo, pero se va perdiendo en detalle, se va perdiendo en la fineza, digamos, del dato. Entonces, para mí tu trabajo en el sentido de que tiene una base de campo central, después una enorme batería analítica metida sobre eso, ¿no? Que también es muy meritoria, pero la parte del campo acá es la clave. Si vos no hubieses hecho las transectas, no te hubieses, digamos, esforzado como te esforzaste, no hay tesis. O sea, o hay una tesis con una aproximación en base a colecciones, que también se puede hacer. De hecho, hoy día hay grandes papers que están sacando información de donde sea, ¿no? Estamos en la época del Big Data, entonces los papers resisten cualquier cosa, pero después cuando uno las analiza un poco, se da cuenta también un poco la basura que son, ¿no? Lo que pasa es que como toda esa información está en material suplementario, ¿quién mira los materiales suplementarios? Entonces, pero bueno, digamos, quiero exaltar lo valioso que me parece en tu trabajo el tema del campo, ¿no? Pero el otro logro que me parece central en tu tesis es la temática que se atacó. Porque es algo, si vos te pones a pensar, es algo muy peculiar que en un país que tiene la cordillera más alta casi de la Tierra, porque los Andes, todo bien con el Himalaya, ¿viste? Pero los Andes es un elemento central de la geografía de Sudamérica, y a Argentina le tocó una porción privilegiada, gracias al Perito Moreno, ¿no? Que se rompió el lomo para que quedara del lado argentino. Está bien, la otra la mitad le tocó a Chile. Es notable que esta temática de los gradientes altitudinales prácticamente no hubiera sido trabajada. Es algo notable, era una carencia básica en nuestra mastozoología, teniendo el techo de América, era una carencia básica que no hubiéramos hecho este tipo de análisis. Entonces vos dijiste, ¿no?, que mis resultados son similares a los de Novillo y Ojeda, con lo cual reconociste un poco el único antecedente que hay previo, por lo menos para la región andina central, que fue la transecta que hizo Agustina Novillo, ahí en las 3 transectas que hizo en la zona de Mendoza central y norte. ¿En qué sentido tus resultados son similares? Porque lo dijiste así, pero no comentaste por qué son similares. Claro. Novillo encuentra también en sus análisis locales una mayor una mayor riqueza de especies en los sitios más elevados. Tal vez los valores no sean similares, pero la tendencia, es decir, una mayor riqueza hacia los sitios, hacia mayores altitudes, es en lo que se asimilaría este trabajo con el de Agustina Novillo. Ajá, comprendo. Vos hablaste hacia el final de riesgos de extinción. Yo estaba recordando una hipótesis que largamos a rodar. Vos sabés que nosotros con Pablo, que está esperando para hacerte las preguntas, nosotros somos paleontólogos, ¿no? Entonces, lo disimulamos después durante muchos años para no pasar vergüenza, pero nosotros somos originalmente paleontólogos. Y en el año 2001, más o menos, creo 2000, o un poco antes quizás, ya ni me acuerdo, largamos una hipótesis sobre un ratón que encontramos en un yacimiento fósil, en la Angostura, ahí camino de Tafí, que es un género de filotino, que se llama Tafimis. Le pusimos el nombre de Tafimis, fuimos muy originales, y ese ratón, que le dio un montón de dolores de cabeza a Pablo antes de conocerme, cuando vino a conocerme, ¿viste? Más o menos le dije que era un ratón nuevo, ¿viste? Porque él estaba tratando de ver si era un filotis o qué era, ¿no?
Lo que pasa es que le habían recomendado mal el especialista, él iba a ver a Guiomar Bucetich. Eso es una anécdota que te la cuento nomás para que sepas cómo eran las cosas. Cuando vino a verme a mí, éramos los dos muy jóvenes, Pablo tenía un montón de pelo rubio, y yo tenía mucho más pelo también. Y nos dimos cuenta que, bueno, que era un ratón nuevo, muy especial, Tafinis. Y la hipótesis que largamos a rodar en ese momento, porque era tan abundante en la secuencia de Tafí, en el ensamble ahí, era tan abundante, había sido tan abundante en el Pleistoceno tardío, que una hipótesis que largamos a rodar era que ese ratón podía estar presente en Altos Andes, que por aquel entonces, imagínate, estoy hablando de los años 90, no sabíamos prácticamente nada de lo que había en la parte de altura realmente. Con tu trabajo, cada vez queda menos lugar para nuestra hipótesis. O sea, parece que ese ratón nomás, porque si hubiera un lugar para encontrarlo, hubiera sido ahí donde estuviste muestreando, ¿no? Pero bueno, en uno de los lugares más altos no encontraste, no había ratones, como comentaste, y en el otro la diversidad muy poquita, incluso con algunos elementos que ya conocemos de larga data, como sublimis. Para combinar con esto, entonces vos hablaste de un riesgo de extinción. Me gustaría que comentaras un poco más sobre ese riesgo de extinción que entrevés a partir de tus datos y me imagino del cambio climático, es lo que estás haciendo alusión. Claro. Sí, lo que ocurre es que en este caso en particular la morfología, bueno, la morfología de esta sección es que, bueno, las montañas son cónicas, es decir, son cónicas. Claro. Entonces, a medida que si la temperatura aumentase, que de hecho hay un trabajo que lo cité ahí en la tesis, que habla de que, digamos, muchas veces decimos que hay un cambio climático, pero en realidad ese cambio climático va a tener distintas situaciones de acuerdo al área en el cual estemos ubicados. En esta zona se determina una mayor sequía, por ejemplo. Entonces, los organismos tienden a irse hacia zonas en donde las condiciones son mejor, hacia las zonas más altas, y dado a que las montañas son cónicas, estas evapolaciones se pueden ir separando. Una hipótesis sería que pueden llegar a ser dos especies, pongámosle, que es lo que puede haber pasado incluso en el tiempo hasta hoy. Pero a medida que van subiendo, van perdiendo área. En un momento dado, se les acaba el área, y esas especies, no tolerar este tipo de cambios, puede ser que al estar aisladas y demás, se puedan extinguir no solamente poblaciones, sino también grupos de especies. Seguro. Y los modelos climáticos, perdón, los modelos climáticos que están para estas zonas apuntan más o menos a ese tipo de situaciones. Comprendo. Y entonces, en ese contexto, ¿cómo se interpretan estos recientes datos que han salido de la zona chilena, del volcán Llullaillaco, donde encontraron un ensamble razonablemente rico en alturas prácticamente por arriba de lo que se consideraba el límite biológico de los mamíferos, ¿no? ¿Cómo se interpreta ese contraste entre lo que pasa en la zona chilena? Porque el modelo que se utiliza ahora, el modelo neoliberal para explicar que en Chile todo es mejor, ha caído después de las manifestaciones terribles de Chile y los actos de locura y la represión por el ejército. Se ha visto que el modelo ese neoliberal no sirve más. Entonces, ¿cómo se explicarían esos ensambles aparentemente muy ricos en altura, ¿no? Considerando, o sea, asumiendo que ahí los autores no nos han mentido, ¿no? Porque también podría haber que los chilenos son bastante mentirosos a veces, ¿no? Más cuando son uruguayos. ¿Cómo se consideraría eso? Yo estuve viendo ese trabajo, de hecho, con Marcial, que es uno de los que estuvo integrando esa expedición. Correcto. La campaña. Después, bueno, viendo el paper y analizando un poco los trabajos de Marquette y demás, es cierto que la Puna, por ejemplo, en la zona transcordillerana, en el lado chileno, llega un poco más alto que la zona, llega hasta casi 4.000 metros. Las precipitaciones también llegan mucho más alto. Probablemente esto de por sí haya hecho que los ensambles estén un poco más elevados de lo que están los ensambles acá en esta zona, en este lado de la cordillera. Sin embargo,
y charlando además con un arqueólogo que frecuentemente va al Yuyayaco, que es Cristian Vitri, ya hace años me reportaba ratones, pieles de ratones que había dejado ahí arriba por no bajarlas y demás. A lo que voy es que no sé si es más bien una cuestión de calentamiento global reciente, o de elevación de las temperaturas que está haciendo que las poblaciones lleguen arriba, sino que las condiciones ambientales en esa región son de por sí ya un poco distintas, permiten que de por sí los ensambles lleguen un poco más arriba. Ahora, el Yuyayaco particularmente en esta, digamos, se ubica en un lado chileno, digamos, favorable, pero de este lado es bastante duro, entonces que esté en la cumbre es una cuestión muy, muy destacable de ese trabajo, porque ellos hallaron el registro en la cumbre misma del volcán, según los reportes. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Comprendo. O sea que vos lo interpretás más bien como una singularidad, como algo peculiar, digamos, ¿no? Sí. Comprendo. Bueno, parece que en ese sentido Dios nos favoreció dándonos la parte más difícil de los Andes, ¿no? Va a haber que lidiar con eso. Bueno, José, felicitarte una vez más y felicitar a tus directores también por el trabajo en equipo. Y bueno, adelante. Muchas gracias por tus respuestas. Gracias, Ulises. Pablo. Bueno, pensé que Ulises no terminaba más, pero bien. Bueno, en primer lugar, felicitarte. Los que alguna vez anduvimos trepando ahí por los cerros del NOA, de la Puna, sabemos el esfuerzo que es tener la mochila cargada de trampas, de víveres y de carpas y todo para estar ahí. Así que es un esfuerzo impresionante haber hecho lo que hiciste con tu gente, ¿no? Felicito también a Rubén y al Nacho, ¿ah? Muchas gracias. Por el esfuerzo. Bueno, yo tenía algunas preguntas. Me impactó mucho que sea en realidad, vos encontraste que la productividad, el factor productividad, es lo que explicaba la mayor cantidad de especies en la altura esa de los 3.700 metros. Sí, porque ahí había más riqueza, más abundancia. La pregunta es, ¿por qué pensás vos que estás encontrando ahí, a ese nivel de la Puna, mayor productividad, a una altura bastante alta, digamos así, entre 3.700 y 4.000 metros, y no en el monte, digamos en las localidades más bajas, donde aparentemente, en principio, hay arbustos de mayor altura que en la Puna, hay ambientes donde en el monte podés tener ambientes de arroyos, de cursos de agua, donde las plantas se desarrollan más en principio que en la Puna. Y eso a su vez te ha dado a vos como resultado que la mayor diversidad está precisamente en esa altura, donde hay mayor productividad, que es en la Puna. ¿Sí? ¿Por qué pensás vos que te ha salido ese resultado y no una mayor, como uno podría esperar en un principio, que el monte de Sierras de Bolsones tenga mayor productividad y una mayor diversidad y abundancia en el monte y no en la Puna? ¿Tenés alguna respuesta para eso? ¿No te sorprendió? Sí, la verdad que sí es sorprendente. Tal vez en los valores que yo tomé del índice de diferencia normalizada, IETP, de este perímetro en particular, no incluye la mayor área de montes, sierras y bolsones. Eso en principio, y a la vez por ende también aludiendo un poco a lo que decía Ulises, de que esto implicaría también una reducción en la base de datos de micromamíferos de este ambiente, de montes, sierras y bolsones. Sin embargo, cuando uno va viendo cómo se van dando los valores de NDVI en el gradiente, sí sobresale los valores de lo que serían los tolares, ¿no? Los tolares de la Puna,
que si bien no son arbustos de gran porte, sí representan una estepa continua, que también, digamos, por ahí uno piensa que la puna no es productiva, que no es un ambiente que tenga una capacidad de carga buena, digamos, pero la realidad es que no, que sí existen ambientes verdes, digamos, dentro de toda esa pampa que vemos. Está bien, la estacionalidad marcada hace que en una determinada época desaparezca la mayor parte de la vegetación, pero sí existe, digamos, en la puna un buen valor de productividad. Sin embargo, sí es cierto que el perímetro establecido podría estar sesgando un poco los valores de la productividad del monte, porque no agarra una buena porción del monte. Bien, justamente mi segunda pregunta iba a eso. En la puna, la elección de los lugares de muestreo era más o menos al azar, acá vamos a poner trampas, o elegían una quebrada con mayor humedad, o alguna vega, o algún tolar mejor conservado que otros. Había una elección de esos puntos en particular, porque en general, bueno, esto lo sabemos todos, las especies de micromamíferos tienen, digamos, predilección por un determinado tipo de ambiente. El Pilotis santopigus por roquedales, Albiventer quizás por matorrales, etc. O sea, había una elección particular del sitio de muestreo. El sitio en sí la elección fue en forma aleatoria, pero la disposición de la grilla, es decir, a ver si agarramos con una esquinita este roquedal, con la otra esquina el arbustal, trató de incorporar la mayor cantidad de microhábitats de ese sitio. El sitio en sí es aleatorio, pero la ubicación de la grilla sí trató de incorporar la mayor cantidad de microhábitats que habían ahí en ese sitio en particular. Bien. Entonces, la explicación biológica de por qué se encuentra una mayor diversidad y abundancia a esa altitud estaría dada por como que se encuentran dos ensambles, el ensamble que sube del monte y el que baja de los ambientes altoandinos y el propio de la puna. Esa sería como como que estamos en una especie de cotono entre dos grandes ambientes ahí en la puna, por eso hay mayor diversidad. Sí, esa sería como una transición, tal cual. Es decir, el pico máximo a alturas intermedias estaría dado por la transición de estos dos grupos de micromamíferos, pero los valores se mantienen altos después de este pico intermedio. Y eso ya correspondería a los micromamíferos ya bien específicamente de altura, de la puna y Alto Sa. Bien. Bueno, dos últimos comentarios. Y que no lo hizo Ulises. ¿Nunca pensaste en replicar esto o sumarle a tus datos de trampeo con egagrópilas de lechuzas? Si bien tienen un error más grande en cuanto al punto, pero te puede dar una mayor diversidad y una abundancia mucho más que la que uno puede obtener por un trampeo común. Sí, sí. Tengo algunos amigos que son ornitólogos y otros que por ahí son observadores que constantemente te dicen, no, mirá, encontré gagrópilas. Hace poco Julio Mamani también me dice, che, ¿qué onda con la gagrópila? Y creo que es lo más efectivo para muestrar la puna, porque si los aguiluchos comen cuanto roedor haya, eso te da una idea incluso creo que más aproximada a cualquier método de muestreo, porque te dice la cantidad, las abundancias relativas de cada especie en esos ambientes, ¿no? Sí, he pensado en incorporarlo para más adelante, porque de nuevo es una muy buena fuente de información que agarra que creo que es. Yo he encontrado, de hecho, algunas egagrópilas, que no las incluí en los análisis, en los que con solamente ver las egagrópilas he llegado a ver algunos papers, digamos, es decir, a ver las abundancias relativas, por ejemplo, la abundancia mayoritaria de ligmodontias en los salares, por ejemplo, que otros organismos,
con unas cuantas de garópolis. Yo creo que es una buena fuente de información que sí he pensado en incluirla. Seguro, seguro. Bueno, eso sería todo. Te felicito nuevamente. Un excelente trabajo. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, ahora le quisiera pedir a Agustina que, acompañado todo este proceso, si nos quiere dejar un mensaje para José, ya que Agustina ha sido representante de la comisión y ha transitado toda esta etapa de la formación. Bueno, hola a todos. José, te felicito. Hermosa la tesis, la verdad que muy completo, una mirada muy integral del panorama en Puna y Altos Andes. Me pareció que estuvo muy bien la exposición y me pareció muy completa todas las respuestas también. Yo me quedé con un par de no son inquietudes, sino en realidad propuestas. Me parece que esta base de datos que has generado da para mucho más, o sea que vas a poder profundizar algunas cuestiones a futuro. Y sobre todo, mira, retomo un comentario de Ulises sobre la metodología en grilla, que por ahí a veces uno tiene sus dudas de si para tal vez estos muestreos en gradientes es lo ideal, pero en realidad hoy te da un pie para hacer una cosa a futuro, con una cuestión de microhábitat en Puna y Alto Andino, y comparar, que es una escala que en realidad casi nunca la vemos, son muy pocos los trabajos donde tomamos un área regional y donde podemos sacar conclusiones a micro hábitat, digamos. Y yo creo que hoy vos tenés esos datos para poder analizar digamos, ese nivel de detalle, que está muy bueno a futuro. Después me quedé también con una cosita, como cuando te preguntaban con productividad, yo me quedé pensando que está bueno pensar a qué aspecto de las especies estamos pensando esa productividad, ¿no? Porque uno puede pensar en especies que tienen requerimientos fisiológicos, pero también podemos pensar en la productividad como una fuente de alimento o como una fuente de protección, ¿no? Claro. Entonces, cuando a veces comparamos monte con una complejidad vegetal, o sea, una estructura compleja del ambiente, en muchos casos eso es protección o eso es refugio, y no tanto otros requerimientos que pueden ser más importantes. No sé cómo lo ves vos a ese punto. Sí, de hecho, no está incluido en la tesis, pero comparando un trabajo que acabamos de enviar, comparamos, por ejemplo, las abundancias entre estaciones, y se nota que la estación seca, por ejemplo, tiene mayor abundancia, y esto está relacionado con la dehiscencia de las semillas, de decir, en este caso, a esta altura, con la productividad como una fuente de energía, una fuente de alimento. También creo que un poco lo que decía Pablo, de esto de que la preferencia de algunos ratones a determinados hábitats está relacionado ahí sí también con lo que es la protección. Es decir, usar, por ejemplo, las zonas más arbustivas para protegerse de las inclemencias del tiempo. Creo que se podría hacer un trabajo en ese sentido, porque es cierto, digamos, la selección de hábitat podría dar una idea de esto, de si están usando como fuente o como fuente de protección. Buenísimo. Y después la otra cosa que me quedé pensando es como vos dentro de tu área de estudio tenés 3 ecorregiones, que tal vez no están representadas en área equitativamente, pero te da una idea de lo que puede pasar en esas ecorregiones. También se podría complementar a futuro con un análisis más de ecorregiones comparando en medias altitudinales o distintas preguntas, pero da en un pool que en vez de bandas o en vez de altura sea una ecorregión, ¿no? Sí. Sí, realmente es una idea muy, muy buena. La base de datos incluso podríamos decir que ya está generada, y se han realizado trabajos en muchas provincias que tienen el pool de especies por localidades, y bueno, habría que buscar una buena clasificación de estos ambientes y de las ecorregiones y hacerla, digamos. Muy buena propuesta. Bueno, te felicito, José, la verdad que me gustó mucho. Los felicito Muchísimas a todos. gracias, Agustín.
Gracias, Agustina. Y muy brevemente le voy a pedir si quieren hacer algún comentario o observación, algún mensaje a los directores, a Rubén o a Ignacio, muy brevemente, si desean. Están en silencio Rubén y Ignacio. No, yo lo único que puedo decir es que es una tesis, no la realiza cualquier persona, eso creo que Ulises lo marcó bien. Se preguntan los jurados, son cosas de que están incluidas en toda la filosofía de realizar este tipo de estudios. Pero básicamente uno se encuentra, José, no yo, se encuentra con una de las cosas más complicadas de realizar un trabajo como este, que es trabajar más de 4.000 metros poniendo trampa. Como dice, y como sabe bien Pablo y también Agustina, hacer este tipo de trabajos son muy raros actualmente. Entonces, toda la información que surge de ahí es una información valiosísima. Hay, por supuesto, hay montones de cosas. Lo que decía, yo también hubiera hecho más, si yo hubiera hecho ese trabajo, me hubiera preocupado más por determinar cuáles son las especies que otras cosas, porque, por ejemplo, buscar un tafím vivo objetivo, y creo que dentro de nuestro pensamiento estaba la idea de encontrar animales fósiles vivos, como hizo Nacho cuando ha hecho su estudio acá, en Tucumán. Pero básicamente creo que me siento re satisfecho con el trabajo de José, un poco también se ha ido armando en virtud de que, bueno, primero teníamos un objetivo y después se ha ido un poco modificando el método y todo demás en virtud de las dificultades logísticas que se encontraban. Pero me alegro mucho de esta tesis y me parece que está bien desarrollada. Eso nomás. Gracias, Rubén. Ignacio, ¿querés hacer un comentario final? Sí, rápidamente nada más. Quería decir que, bueno, que yo quiero rescatar nuevamente la obtención de datos originales, un esfuerzo que vale la pena porque es la base fundamental sobre la cual trabajamos. Después con las bases de datos que podemos bajar de internet, que como, bueno, ya lo dijo Ulises, yo acuerdo 100% en que hay que mantener la recolección de datos originales y quiero destacar eso en ese sentido. Y después, rápido, el tema de las grillas, las grillas originalmente la habíamos pensado para lograr tener algún tipo de comparación de las fluctuaciones de la densidad en el tiempo, en las distintas estaciones. Y eso es algo que en el noroeste argentino es un vacío completo de información, completo, y más aún teniendo en cuenta las diferencias que sabe entre la selva, el monte o la puna, que son ambientes sumamente diferentes, y no, la verdad no sabemos cómo fluctúan las poblaciones, qué impacto sobre los inventarios de biodiversidad. Entonces, un poco era sacrificar la parte de los microhábitats para lograr un poco la escala temporal, al menos vislumbrarla, porque ese tipo de trabajo lleva mínimo 10 años para poder tener un patrón más o menos común. Pero por lo menos vislumbrar el patrón de variación estacional, pero bueno, el tiempo es arrollador y no para. Y la verdad que yo lo vi de cerquita a José ahí, porque bueno, estaba en Jujuy con él, vi un crecimiento exponencial, conocimiento, y bueno, es muy atractiva desde la parte taxonómica, identificar los ejemplares, también analizamos ADN, que bueno, no se ve en la tesis, no está, pero tuvo sus prácticas de laboratorio, de extracción de ADN, secuenciación, para las especies que teníamos dudas, y todas esas cosas se van dejando en publicaciones ulteriores, seguramente, porque los datos están y el esfuerzo valió la pena. Bueno, no me quiero explayar mucho más y solamente decir eso, que valoro muchísimo el esfuerzo que hizo para llegar a donde estuvo, a donde está ahora, y decirte, José, que bueno, esto sigue,
podemos amesetarnos como en Apuna, mantener el nivel y seguir creciendo. Está empezando. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Y antes de brindarle el aplauso, José, te damos los últimos minutos para vos, para que cierre, que me has pedido. Bien, bien, a ver. Muchísimas gracias por sus palabras, Rubén y Nacho. A ver si esto sale. Bueno, yo les había preguntado si había un espacio para los agradecimientos, porque como bien dicen, bueno, el esfuerzo que implica ir a la puna, ir a muestrear, no se puede con solamente 2 brazos, hubo que incluir más brazos en el stand. Bueno, principalmente quiero agradecer al CONICET por la beca doctoral otorgada, en el Instituto de Corregiones Andina, al PIDVA, el grupo de trabajo al que pertenezco, que ha sabido brindarme todas las herramientas para poder realizar este trabajo, y a posgrado, particularmente a Pablo, a Fernando y a Carlos, quienes durante estos años han sabido responder de la mejor forma todas las inquietudes que tuve. Por supuesto a mis profesores, al doctor Barpes y al doctor Ferro, con quienes aprendí un montón, no solo en lo académico, sino también en lo personal, y a la doctora Mónica Díaz, que está ahí en la foto, porque me ha enseñado a preparar los ejemplares, me ha enseñado un montón a identificar algunos ratones en la puna, en fin, todo lo que sé de manejo de colecciones lo aprendí de ella. A mi mamá, ¿sí?, que desde muy chiquito ha estado siempre siendo tierna y a la vez con un palo en la mano, para poder, qué sé yo, no sé, saber guiarme y acompañarme en todas las cosas que por ahí me propuse, algunas de ellas bastante locas. Y personas que particularmente han contribuido en estos años, en lo emocional, a mi primo en Tucumán, que me ha recibido una infinita cantidad de veces en su casa, a mis primas, a Anaí, a Gisela, con las que nos hemos reído un montón de veces, y a Fernando y Lorena, en Córdoba también me han recibido por cada vez que iba a hacer curso. Realmente estos 2 grupos de personas han sido muy, pero muy importantes en estos años. Al PIDVA, a todo el PIDVA, a todos los chicos, también a la doctora Analía, a Daniela, a todos que cada vez que llegaba a Tucumán de madrugada o de mañana, supieron brindar un mate, un abrazo y un afectuoso, y ayudas por todos lados. Realmente son un grupo muy lindo a los que les agradezco muchísimo. Ahí está Marcos también en otras fotos, a Tatiana y a Eugenia. Tatiana por toda la buena onda desde el que se enteraron que iba a empezar con la beca hasta el día de hoy, cuando me mandó un mensaje esta mañana. Por todo el cariño, por toda la fuerza y por todos los consejos que me ha dado. Y Eugenia también, por las charlas locas que siempre tenemos, y particularmente porque me ha brindado durante estos años, me ha proveído de material para poder preparar los ejemplares, de hilo, papel de algodón, en fin, todo lo que falta para poder conservar bien los ejemplares. Este grupito lindo de chicos que conocí en un curso y que hasta el día de hoy tenemos un grupo de WhatsApp y estamos siempre haciendo bromas sobre distintas cuestiones o apoyándonos con lecturas, con material de análisis y demás, a Adriana, a Marcial, a Caro, en fin, a todos, no me quiero olvidar de ninguno. Y por supuesto al grupo de trabajo acá en Jujuy, ¿sí?, especialmente a Luciana y a Cecilia, que han sabido levantarme el ánimo infinitas veces cuando uno por ahí se agobia, cuando no le sale un análisis o cuando no le sale algo. A Majo, que realmente ha sido la que me ha guiado para poder realizar todos los trámites, que cuando yo estaba por ahí, qué sé yo, distraído, me preguntaba si ya había enviado algo a posgrado y era en el momento oportuno siempre su pregunta, porque bueno, por ahí a veces se me olvidaba. A Juan José Martínez, con quien hemos estado trabajando y charlando continuamente en el laboratorio, a Sol y a Mauri también, a Fernanda, que está acá disfrazada, y bueno, a todo el PSMA, un grupo hermoso con el que empezó a crecer desde hace años, desde casi su formación hasta el día de hoy. A todos realmente son un grupo muy lindo de personas que le ponen día a día toda la sangre
para poder trabajar en la conservación de los murciélagos, más aún ahora en tiempo de pandemia. Y particularmente al PSMA de la delegación jujeña, a Maxi, a Armando, a Ana, y también le ponen la sangre su granito de arena aquí en Jujuy. A Maxi, que siempre también le pone buena onda y levanta el ánimo también a todos. Y por último, bueno, a todos los que han estado en el campo conmigo, Ana, Luciana, Juan, aquí está Cari, que no ha estado en el campo, pero ha venido a Jujuy un par de veces y me ha ayudado a armar el dermestario, por ejemplo, me ha dado indicaciones, me ha dado verméstidos en alguna ocasión. Así que, Cari, un abrazo enorme, muchas gracias. A Sol, que le ha tocado ir en uno de los muestreos más exitosos. Como verán, ahí están todas las trampas y ella tratando de no marearse entre todas ellas. A Martín, a Grisel, a Adrián, a Agustín, a mis sobrinos que me han acompañado alguna vez a ver los sitios, Armando, Jorge, a Nadalino, muchas gracias, que se ha aprendido en más de un muestreo, acá con el Mauri en las selvas, casual. Y bueno, a mi novia que me ha ayudado un montón a entender un poco el clima de la región de la Puna, y a mi querido compañero siempre de aventuras, al Neronchelo, que está acá al lado, durmiendo pero está al lado. Bueno, este trabajo se lo dedico a la memoria de dos personas, mi abuelo Emilio y mi papá, que han tenido una historia de vida muy, pero muy dura, y a pesar de ello han sabido levantarse por el bien de sus hijos. Muchísimas gracias. Gracias, José. ¿Podés dejar de compartir? ¿Podés dejar de compartir la pantalla? Y ahora sí, pedir a los presentes que prendamos las cámaras, todo que nos vea, y los micrófonos, y le brindemos un fuerte aplauso a José, pero con las cámaras, para que él nos pueda ver a todos. Y un fuerte aplauso. ¡Felicitaciones, José! ¡Genio! Muchas gracias a todos. Felicidades, primo. ¡Felicidades, José! Bueno, ahí lo está viendo la cara a todos. Felicidades, hermano. Muchas gracias. Gracias a todos. Quiere muchísimo. Muchas felicidades, hermano. A Noelia y ahí está Bruno, un amigo del barrio. Un abrazo. Bueno, gente, no se vayan. Ahí a todos. 5 minutos o 10 minutos lo vamos a pasar a todos a sala de espera para que el jurado pueda hacer el acta correspondiente. No se vayan, son 10 minutos para estar ahí esperando. Y si hay alguien en YouTube que esté viendo, vamos a cortar la transmisión solo 10 minutos hasta que el jurado elabore el acta. Nos vemos en un momentito. Bueno, gente, estamos esperando que se terminen de sumar todos. Bien. Hemos restablecido la conexión en YouTube también. Esperen que se termine de sumar. Y para esta instancia sería bueno que prendan las cámaras si quieren, para que, bueno, José ya con la tranquilidad los pueda ir viendo, no vea nombres, sino vea caras amigables. Caras amigables. Y no amigable, un decir amigable. No sé, viste, claro. Qué marco. Bueno, ya están sumándose todos. Antes de la lectura del acta, reiterar el agradecimiento a todos los presentes. Felicitaciones, José, hermosa defensa. Agradecerle a Ulises, a Pablo y a Ada y a Agustina como miembro de la comisión toda la predisposición para llevar adelante esta tesis. Bueno, como dijimos, el acto académico formal finaliza con la lectura del dictamen. Acta número 17 del 2020. Defensa de tesis doctoral. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 24 días del mes de septiembre del año 2020, siendo las 8:30 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por el licenciado José Humberto Urquizo, conducente a la obtención de grado académico superior de doctor en ciencias biológicas. El trabajo de tesis elaborado por el licenciado José Humberto Urquizo, bajo la dirección del doctor Rubén Marcos Várquez y codirección del doctor Luis Ignacio Ferro,
está referido al tema micromamíferos de altura de la provincia de Jujuy, composición y variaciones en el gradiente altitudinal. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctor Ulises Francisco José Pardiñas, doctora Ada Lilian Echevarría y doctor Pablo Edmundo Ortiz, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. Escuchada la defensa pública, el jurado entiende de manera unánime que este trabajo de investigación doctoral manifiesta 3 virtudes que lo hacen singular en lo que se refiere a los estudios mastozoológicos nacionales. Por un lado, esta investigación demuestra un denodado esfuerzo de campo en condiciones ambientales muchas veces hostiles que no solo ha permitido la ejecución de la investigación, sino que permitirá a futuro nuevos estudios, tanto de los autores de este proyecto como de terceros. Un segundo aspecto a destacar es el enorme y poderoso abanico analítico aplicado a la exploración e interpretación de los datos obtenidos. Esto constituye sin duda una de las fortalezas centrales de la tesis y representa no solo un logro del tesista, sino también del equipo directivo. Finalmente, el tercer aspecto que hace destacable esta investigación es el haber explorado una temática con muy escaso antecedente en el país, como son los gradientes altitudinales en mamíferos. Por todo lo expuesto, entendemos que se trata de un trabajo meritorio, bien ejecutado, que refleja una sólida formación doctoral para el licenciado José Urquizo y que auguran futuras y destacables aproximaciones a la temática. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Agustina Novillo en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman doctor Ulises Francisco José Pardiña, doctora Ada Lilian Echevarría y doctor Pablo Edmundo Ortiz. Y ahora sí, de nuevo prendamos los micrófonos y le brindemos al flamante doctor un muy fuerte aplauso. ¡Felicitaciones, José! Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Felicidades. Gracias. Chao, hermano. Gracias a todos por madrugar a algunos y bueno, a todos, a profesores, al jurado, a la gente de posgrado, muchísimas gracias, la verdad que... En serio. No ni hablar. Gracias a todos los que me han ayudado un montón, y a todos, siempre. Bueno, José y a todos los presentes, simplemente reiterar el agradecimiento, la felicitación a José y a toda la familia. Hay un relay por ahí por lo que están viendo en YouTube. Yo simplemente voy a cortar la grabación para cerrar el acto académico, pero la transmisión queda abierta para que sigan conversando José y los amigos todo el tiempo que quiera. Yo solo le doy el cierre formal a la parte académica. Ustedes sigan todo el tiempo que quieran. Felicitaciones.